Son las 11:03 de la mañana y a esta hora, acá en La Voz de los que Sobran, ya podemos presentar a la concejala por la Comuna de Santiago, la señorita Virginia Palma, que nos acompaña gentilmente el día de hoy. Virginia, concejala, ¿cómo está? Muy bien, buen Qué día. bueno. ¿Podría usted pescar el micrófono, claro, acercárselo y tiene que hablar aquí? Es bien monodireccional, claro, pero se escucha fantástico. Aparte que ustedes tienen estas sillas tan altas. ¿Cierto? Porque... Las vamos a cambiar por todas rojas ahora, porque esas son más incómodas. Mire, le cuento algo, la otra vez me mandé un condoro. Me paré, se cayó la silla y mire lo que dejé acá atrás. ¿Ve? Un hoyo ahí atrás. Entonces, pero con estas no. Con estas no pasa eso. Ya. No pasa eso. Ya, y eso, bueno... Vamos a taparlo con yeso. Y todas sí, esas claro. cosas. Vamos a taparlo con yeso. Por el minuto vamos a tapar ese hoyo con papel de regalo. Y después en enero vemos cómo anda el presupuesto. Motivo navideño. Tal cual. Excelente. Ay, pero concejala, hay tantos temas que hablar importantes. Lo que está pasando en el INBA, lo que ocurre en los liceos emblemáticos, que es un tema que en lo particular a mí hace mucho tiempo me inquieta, me preocupa. Yo he tratado de investigar, he leído también los papers que hay al respecto. Sé de manera bastante certera de que los grupos de influencia que están rodeando estos colegios no siempre son los que uno piensa, porque uno, por ejemplo, escucha voces, oye, acá está los seguidores de Telier, el Partido Comunista está detrás, y no entienden muchas veces que en la izquierda, desde el Partido Comunista hacia la izquierda, hay una disgregación de grupos, muchos de ellos que nacen por una motivación particular y luego desaparecen, muchos de ellos también que tienen principios anarquistas, por lo tanto no hay un liderazgo que sea vertical, sino que es ocasional. Bueno, y la verdad es que las motivaciones, las agrupaciones son tan variadas que es muy difícil decir acá vamos a atacar a este movimiento que está revolviendo las aguas, cuando en realidad la situación requiere, yo creo, que un análisis más ya de tipo sociológico, paralelo a una acción, también me imagino yo, de ustedes como autoridades, que sea para tratar de evitar que esto continúe. Así es, das en el clavo, yo creo en algo fundamental. Es justamente el individualizar, el poder decir, este es el grupo de personas, de estudiantes o no estudiantes, porque todo eso no lo sabemos. Y eso a propósito de que efectivamente quienes están llamados a hacer esta investigación no han concluido nada. Nosotros podemos, a través de los debidos procesos, que se llama, que eso se regula dentro del RICE, que son los reglamentos internos de convivencia escolar, se han llevado adelante investigaciones que son internas. Pero las investigaciones que tienen que ver con los delitos no son obligación nuestra, ni tenemos la autoridad. O sea, eso es súper importante dejar muy claro a las vecinas, a los vecinos, a la comunidad en general, porque esto lo está viendo el país completo. Dicen, y de inmediatamente se estigmatiza a los estudiantes de la Comuna de Santiago como violentistas. Y todavía, yo insisto, no sabemos siquiera si son efectivamente estudiantes de esos establecimientos donde se dan los hechos más violentos, porque no hay una respuesta efectiva de las investigaciones que proceden de otras. ¿No ha presentado nada? Tenemos algo, yo hoy traje algunas cifras para efectivamente tener claro. Hay en estos momentos, por ejemplo, 11 estudiantes de la Confederación Suiza con arresto domiciliario nocturno. Entre ellos hay un adulto que está en prisión, claro, debe ser algún chiquillo que ya tiene mayoría de edad. 6 estudiantes del INBA con arresto domiciliario total. Uno de ellos también es estudiante con mayor de 18 años. Mayor de 18 años. Un detenido del liceo de aplicación por la quema de una micro. Nosotros sabemos que nuestra legislación, todo lo que tiene que ver con delitos incendiarios y todo eso, es muy complejo y es grave. Y está también por lanzamiento de Molotov en el Instituto Nacional. 1. Esas son las cifras de delitos que se pudieron constatar y por lo tanto están con alguna medida restrictiva y en proceso, por supuesto, de que se investigue y se llegue a algún tipo de sanción. El resto, que son temas que se dan en lo interno de los establecimientos, es resorte de cada director, por supuesto también de la sostenedora, que en este caso es nuestra alcaldesa, la alcaldesa Iracy Hasler. Y eso se lleva adelante a través de los reglamentos internos. Yo voy a preguntarte una cosa que escuché. Ayer escuché a la ministra de Interior coincidir plenamente con Iracy Hasler, supongo que tú también, en términos de que la aplicación de la ley de aula segura es absolutamente absurda de aplicar porque fue contraproducente. Cuando se aplicaba la ley de aula segura, los resultados eran peores que cuando no se aplicaba. Entonces ahora la crítica de la derecha es decir, ¿por qué no han aplicado la ley de aula segura? Iracy Hasler no la va a aplicar y la ministra del Interior le dio un espaldarazo
con una grabación que yo por lo menos escuché en que decía, si es absurda la ley de aula segura, es contraproducente. No sé qué opinas tú respecto. O sea, aula segura la cuestioné en su momento siendo dirigente de la organización que presidía, la ONG Acción Mujer y Madre. Estuvimos presentes en las discusiones que se dieron en la Cámara, en la Comisión de Educación. Mi diagnóstico en ese momento, y lo mantengo hoy como autoridad comunal, es que efectivamente esa fue una norma para solucionar el problema Felipe Alessandri, que era alcalde en ese instante, y que su hermano, que es diputado, la impulsó, la llevó, se sentó al lado de él en la Comisión de Educación, casi que ahí haciendo barra para sacar esta norma adelante. Fue hecha de corte y confección para solucionar un problema y aún así no lo solucionaron. No lo solucionaron. Es más, se intentó llegar a acuerdos. Hubo esta foto donde efectivamente se veía al alcalde con representantes de los centros de estudiantes. Y apoderados también, ¿no? Y apoderados, porque claro, esto involucra a toda la comunidad educativa. Llegando a acuerdos de que ahora comenzaba el diálogo, que ya no iba a ser todo tan punitivo. Un día duró ese acuerdo. Con aula segura ya, por supuesto, totalmente vigente. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de aula segura? De que pueden ingresar carabineros, de que vamos a estar constantemente criminalizando. Es una norma punitiva que los docentes han hecho la crítica. Madres, padres, apoderados y los mismos estudiantes, por supuesto, que se sienten no entendidos cuando lo que estamos buscando, creo que debería ser el camino, es un programa integral que tenga que ver, por ejemplo, en buscar el trasfondo de la violencia. No es normal que simplemente hablemos de adolescentes o estudiantes que son vándalos, manzanas podridas, como decía el exalcalde Alessandri, y no busquemos el trasfondo de eso. Y ni tampoco armemos equipos que trabajen el por qué estamos con este estallido de violencia, no solo en Santiago, lo reitero, esto es en todo el país. Pasa que Santiago es lo que más se ve, Sí. pero es y se está dando en muchos establecimientos a lo largo de Chile. Ahora, ¿hay una línea directa que ustedes pudieran, a través de las investigaciones, vincular en que sean los mismos grupos los que influencian en determinado colegio y luego se mueven a otro, Barros Borgoño, Aplicación, en el caso del INBA, Instituto Nacional, o son grupos que se organizan dentro de los propios establecimientos que son independientes? La verdad es que ese diagnóstico yo no tengo antecedentes de que lo tengamos como tal. Cada establecimiento, a través de sus directores y rectores, ha podido determinar quiénes han provocado ciertos hechos violentos en su establecimiento. Si hay conexión como a grupos armados, digamos, que ya estén conformados. Sí, más que armados, conformados. Sí, conformados, porque grupos armados van a decir, Claro, concejala dice que hay grupos armados. No, conformados, y que estos además se vinculen y armen como toda una red para, eso no lo sabemos porque, insisto, eso debería ser parte de una investigación hace rato, porque esto lo venimos acarreando hace años, de las policías, de investigación de la misma fiscalía, para saber realmente qué es. ¿Cómo le ha ido a este gobierno comunal respecto al anterior en este tipo de cosas? Porque la sensación de la población en general es que han aumentado los delitos y todo es terrible. Y uno ve el informe de Paz Ciudadana y hay menos delitos en Chile que antes, ¿no? Claro. ¿Cómo ha sido, desde que ya lleva un año y tanto, usted como concejala y usted, si yo la conozco, amiga mía, tú como concejala y la alcaldesa Iracy Haller como alcaldesa, respecto de los gobiernos anteriores, ¿cómo ha sido? ¿Peor, mejor? ¿Han conversado más? Porque eso es lo que al final del día lo que buscamos es eso. Si hay más conversación, si separaron, si se puede llegar a acuerdos respecto a las cosas que están pidiendo los chiquillos. ¿Cómo les ha ido en esta administración respecto a la administración interior? Así clara, digamos. Mira, así en súper claro, nosotros podríamos hacer una evaluación bastante positiva en lo que tiene que ver con lo que principalmente solicitaban en los petitorios las y los estudiantes. Por ejemplo, el tema de que se integre, primero, infraestructura. Hemos invertido un montón de fondos propios, no del gobierno central ni del ministerio, fondos propios de la misma municipalidad. De hecho, tengo el número, son 300 millones de pesos, para no equivocarme, creo, ¿sí? Son 300 millones de pesos que en infraestructura ha invertido el municipio, 300 millones. El municipio en lo que llevamos de administración. Para, o sea, en un año y un poquito más, año y medio, 300 palos ya. 300 millones. Porque además tengo entendido que, claro, los cabros pelean, bueno, por cosas lógicas, los baños, sí, cortina. O sea, infraestructura básica que no nunca había estufa en invierno, ¿te acuerdas? Exacto. Tú, ¿no? O había goteras, claro.
Entonces, era cosa que Alessandri quería aula segura, pero ni siquiera les daba lo mínimo para estudiar, porque no le importaba a Alessandri que un cabro de liceo o de un liceo de acá del centro tuviera el mismo nivel, la misma comodidad que el cabrito de colegio privado de Las Condes. No venía, claro, no era parte de sus intereses. Sí. Yo creo que ese ha sido una de las principales materias a relevar, creo, que en un corto plazo ya hemos dado un paso adelante importante en lo que tiene que ver con infraestructura. Perfecto. Y luego hacernos cargo de la demanda que tenían las y los estudiantes en relación a una educación sexual integral, no sexista, que la alcaldesa Iracy Hasler, y yo creo que en conjunto con todo este nuevo, con la mayor parte de este nuevo Consejo Municipal, es lo que estamos buscando, efectivamente, y en son de proteger a las niñeces y también a las adolescencias, por supuesto, porque la única forma de que evitemos, por ejemplo, los embarazos adolescentes o el abuso sexual en niños, niñas y adolescentes es empezar desde la primera infancia incluso a explicarle a los niños y niñas cuáles son los límites, hablar de sexualidad, más allá de solo lo biológico. También de aceptación del otro, ¿no? De aceptación del otro, que yo me he llevado la sorpresa. Sí, de que yo me podía imaginar que, por ejemplo, cuando existía una estudiante trans en algún establecimiento, podía venir el rechazo desde los mismos compañeros o compañeras. Nos enteramos que son, por ejemplo, docentes, personas más mayores, asistentes de la educación, es quien les hacía el vacío. ¿Qué empezamos a hacer nosotros? Trabajar justamente con los docentes, llevar duplas de psicólogos y de asistentes sociales a los establecimientos. Eso es hacerse cargo del tema y no simplemente decir, bueno, acá hay un problema, estas manzanas podridas, estos delincuentes, metámosle a carabineros dentro. Hay delitos, hay hechos graves, pero hay que ir al trasfondo y buscar una solución, más allá de simplemente llegar a lo que tiene que ser una sanción. ¿Y cómo proyectan en el actual estado de las cosas el 2023? Porque, claro, estamos como en un bucle, ¿cierto? Donde se arranca el año, parte tranquilo, llega abril-mayo, las primeras protestas, el invierno, las tomas, las vacaciones de invierno, todo se tranquiliza, volvemos a final de año y se repiten los cuadros. ¿Cómo se proyecta el año con esa realidad? Es difícil proyectar, hacerse una idea de qué es lo que va a pasar, porque también esta respuesta que tienen los estudiantes tiene mucho que ver con la contingencia y lo que estamos viviendo a nivel nacional e incluso mundial. Pensemos que hoy, y no caigamos en el adultocentrismo de pensar que solo somos los adultos los que sabemos de crisis o de problemas que tienen que ver con lo que acarreó la pandemia, la crisis económica, la recesión que todos los días escuchamos que se viene una recesión, que ojo con la recesión, que eso también lo viven, lo saben y tienen su opinión, por supuesto, las y los estudiantes. Y van respondiendo también en virtud de eso, de la forma menos adecuada, obviamente, no es a través de actos delictuales, pero también no han aprendido otro mecanismo, no les hemos enseñado otro y reitero, no hemos buscado el trasfondo del por qué tenemos hoy una juventud que está actuando de esa manera, que ya no es simplemente una marcha, es voy y le doy, por ejemplo, de bombas Molotov o de peñascasos a carabineros. ¿Qué pasa ahí también? Sí. Hay que hacer una... Es verdad. Eso ya es sociológico. Totalmente, Sí. totalmente. Voy a leer algunas opiniones de tu mira que ha provocado mucho hoy día en YouTube. Paula Francisca Jara, me preocupa la falta de actualización de parte de las autoridades, no hay respuesta a las demandas estudiantiles, no lo escuchan. Mira, ella dice eso. Ruth Riquel me dice, en la última reunión de apoderados de mi hijo, había apoderado exigiendo esto de aula segura por estos alumnos que estaban disciplinados, pero no ven el fondo del tema, dice Ruth Riquel. Alcas dice, para la derecha, aula segura es que los estudiantes dejen de protestar por no tener baños, mira. En Facebook, Mireya Ansieta dice, urge trabajar en estrategias para fomentar la interacción positiva y la valoración de las diferencias en el aula, además de la cohesión grupal, para prevenir el maltrato, no aplicar medidas coercitivas, eso es lo peor. Yaya Sotomayor nos dice, yo apoyo a los estudiantes, ahora la situación del INBA tiene matices diferentes a los otros colegios por el hecho de ser internado y las necesidades son otras. En Instagram, Tania Corbalán dice, aula segura solo criminaliza el movimiento estudiantil. Acá hay una cuestión que quería hacer mención yo, a ver, dice... la valoración de las diferencias en el aula. Pero sé que usted se va a ir a México de vacaciones en vez de preocuparse de las diferencias en Cancún. Se va a ir a vacaciones con plata del municipio. A ver, cuéntenle a los chilenos qué van a hacer. Pues.
Terrible, terrible. Se da cuenta, ese tipo de desinformación claro, es justamente lo que provoca la rabia en la comunidad. Porque, a propósito de este viaje, Chiste, muy interesante por lo demás, porque es un taller en Iztapalapa, una comuna pequeñita, la más pobre y la con más niveles de violencia. No es México ni Cancún, lamentable. O sea, no es Cancún. Ni Iztapalapa. Que fue Isla Carmen. Fue invitada la alcaldesa y le pidió a la representara. concejala que la representara. Claro. Porque ¿Cuándo además, este viaje? Me voy del 12 al 19 de pero diciembre. vea los temas, cuéntenos Y los temas son muy tienen que ver interesantes. justamente con cómo se aborda la violencia hacia la mujer, a propósito que hoy es el Día Internacional de la Erradicación de todo tipo de violencia hacia las mujeres. Este taller se va a dar en ese contexto, van alcaldes y alcaldesas de muchas partes del mundo a intercambiar ideas. A México, un país donde, ustedes saben, los femicidios, por ejemplo, y los actos violentos hacia las mujeres son pan de cada día. Esto se filtra la tabla, antes que lo discutiéramos, antes que se decidiera, antes que yo supiera si efectivamente los concejales y concejalas iban a dar su aprobación o no para que yo pudiese viajar. Se filtra la tabla en redes sociales y lo primero que se dice: la concejala va a viajar, ahí había un viaje de un día y medio también de la alcaldesa, para ese día votarlo, a Uruguay. Se van de viaje la alcaldesa y la concejala amiga, porque como es su asistente, y empiezan. Yo lo leía y decía, qué pena. Qué pena primero, porque obviamente la gente que es lo suficientemente informada y que sabe, y que yo tengo también mi espacio de redes sociales y todo para aclararlo, está la ley de transparencia, donde todo esto queda, iban a saber que efectivamente no iba con un peso del municipio, no vamos, ni la alcaldesa ni yo, con un peso del municipio a estos encuentros, y tampoco son vacaciones. De hecho, en consejo yo expuse que estos temas, yo lo pensé bastante, porque cuando uno va y se entera de otras realidades, la verdad es que afecta mucho también emocionalmente. Pero además estás representando a Chile al final del día. Exacto. Representar a la alcaldesa, pero es una responsabilidad tremenda. Entonces, que empiecen a decir, yo ya me estoy preparando para ese taller. Pero además no pagan Chile no pone ni un peso. Claro. Todo lo pone la organización mexicana. Y entonces el municipio no pone un peso, No van a ganar en nada. experiencia con una alcaldesa, o sea, con una concejala. Es absurdo que alguien pueda criticar un viaje que Chile aprovecha, que le están dando gratis, para que la gente se instruya, pueda crecer, pueda traer experiencias de otros países. Por eso yo lo quise relevar un poco. Pero porque ahí, nuevamente, y si lo rescatamos, que además les doy gracias por el espacio para poder reafirmarlo, esa desinformación es la que crea odio. Esa es simple y únicamente odiosidad. Podríamos hilar más fino y también hablar de violencia política, porque es una mujer la que viaja, entonces ¿cómo va a ir a hacer algo de carácter intelectual? Obvio que se va a tirar a la playa. Va a ir a mirar, va a ir a conocer México. Vas con plata nuestra, porque claro, ¿por qué las mujeres vamos a poder tener presupuesto propio, por ejemplo, para ir a conocer otros países? ¿Te das cuenta? Sí, si nos pusiéramos a hilar muy fino a propósito del día en el que estamos. Pero principalmente vecinos desinformados, porque algún concejal o concejala filtra esta tabla sin haberse todavía siquiera discutido, de inmediato dan por hecho de que estamos intentando hacer estas maniobras de viajar y pasear con plata del municipio. Es lo que le pasó a la ministra Vallejo también, pues cuando Moreira saca eso de Por que el se va a ir en seminario esto de primera, los un fake news, seminario claro. de las fake news, que es un tema que al día siguiente sale lo del ciudadano. O sea, son temas que hay que conversar. Y ahí hay fuego amigo y fuego enemigo, porque por ejemplo, leía a Víctor Manuel Rebolledo en redes sociales que decía, ¿y qué van a llegar como conclusión? ¿Van a armar el Ministerio de la Verdad como en el libro de Orwell? ¿Cuál es la solución para Bueno, eso? pero Víctor Manuel Rebolledo, tú sabes por qué salió de política, pues, o sea, estamos hablando de una persona. Ya. No es la persona más indicada para estar. Y vamos a hacer el Ministerio de la Verdad. Eso. Como Orwell lo pensó. Exacto. O como lo hizo también ahora el diputado Otuiti. Que ¿Vieron fue eso? Sí, una mentira del porte de una casa. Entonces, También, o un llamado a la confusión. Ministerio de Educación retira el Día del Carabinero. ¿Ustedes como municipio pueden influir en esos días carabineros? Absolutamente, ni siquiera como municipio. La autonomía que tiene cada establecimiento. Ellos saben si lo festejan o no. El Día del Padre y el Día de la Madre. Muchos establecimientos, que fue lo que yo le comenté al diputado por redes sociales. El Día del Padre y el Día de la Madre hace años, muchos establecimientos han tomado la decisión de no festejarlo. O hacer el Día de la Familia después. El Día de la Familia, Sí, por una cuestión totalmente
obvia, pues si la realidad que estamos viviendo es que los padres se mandan a cambiar, por ejemplo. En mi sobrina, por ejemplo, en el colegio donde están en San Miguel, hay día de la familia, no hay día del padre y de la madre. En el colegio de mis hijos, y voy a decir algo medio triste, se murió la mamá de unos niños, la señora de mi hermano, que se murió, y terminaron el día de la madre y de la familia. ¿Sí? Exacto, esos son los gestos que tienen... Sí, una realidad, po. Exacto. Esos son los gestos y es la autonomía, la independencia que tiene cada establecimiento. Y esto del Mineduc sugería ciertas efemérides durante el año, sugerencia. Me publica el otro día el diputado, muy contento, como si me hubiese hecho así una gran ganada, ve que yo tenía razón, van a restituir el día, pero sí, diputado, va a seguir siendo una sugerencia. Sí. No es obligatorio que se celebre el Día del Carabinero, como nunca fue tampoco obligación retirarlo. Sí. No, sí, yo creo ¿Por qué el Día del Carabinero no el del bombero, por ejemplo? Es que es el tema, sí, porque tú puedes poner el tema que quieras, pero en el fondo es la intención de fondo de tergiversar. Tergiversar tu viaje a México, tergiversar lo que pasa en Aula Segura, porque esa cuestión saben perfectamente que lo que hizo fue contraproducente, crear confusión. Bueno, ese es el matiz. El matiz de... Oye, volviendo un poco a la raíz de esta conversación inicial, particularmente me gustaría preguntarte por el INBA y también de que, a ver, claro, falta mucho antecedentes, pero uno podría hacerse una primera pregunta y es por qué la política tradicional o quienes la representan no llegan a tener influencia entre los estudiantes secundarios o estos grupos y sí lo hacen otros que están fuera de ese espectro. Y si esa influencia es porque hay una empatía en base a, no sé, necesidades, en base a el requerimiento de una reivindicación, en base a un sentimiento común respecto al valor de la educación, no sé, cualquier cosa. A lo mejor por ahí se podría partir para entender por qué grupos que están fuera de la política organizada son los que tienen más éxito dentro de los estudiantes. Y no al revés. Claro. Yo creo que el diagnóstico más simple de hacer ahí es que efectivamente se habla de una clase política totalmente desconectada de las necesidades de la ciudadanía. Y si pensamos y lo llevamos a estos establecimientos que nosotros tenemos en Santiago, donde se componen de estudiantes que vienen en un 80% incluso de otras comunas. Sí, pero además el INBA tiene internado. Es internado, vienen de otras regiones. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué pasa con esas comunidades educativas y con los estudiantes? Y hablo de comunidad educativa porque no es solo el estudiante, es su papá, la mamá, el apoderado, que también tiene una realidad que la clase política no la entiende, no sabe llegar, mientras que dentro de estas comunidades sí se encuentran con mismas realidades. Y ahí comienzan a darse cuenta que efectivamente empatizan con ciertos temas, los viven, los sufren muchas veces, son temas muy sufridos y entre ellos se unen. Se unen, se complementan y pasan a la acción. Y ahí también hay ciertas autoridades que también empatizan y que son justamente las que a lo mejor estudiamos en liceos municipalizados y que sabemos lo que pasó. Claro, yo, por ejemplo, puedo entender perfectamente que los chiquillos del Instituto Nacional reclamaran por cortinas, porque a mí me pasó en mi liceo. Claro. En verano nos llegaba el sol y en invierno nos moríamos de frío y era de los colegios de Providencia. Pero claro, ahí hay uno armado un poquito de escándalo y efectivamente llegaban los recursos. Mientras que acá, en Santiago, han sido décadas en los que las administraciones no se han hecho cargo de la educación pública. ¿Pero falta plata? Ha faltado siempre plata, sí. Hay una necesidad de dinero, por eso digo, nuestros esfuerzos han sido realmente... Sí, 300 millones en un año para infraestructura es que lo dejaron botado muchos años. Y lo que queda, Daniel, lo que queda, si nosotros quisiéramos tener los establecimientos como sé que es el sueño de la alcaldesa, porque lo hizo mientras fue concejala, como es la esperanza que tienen, en nuestro consejo hay 3 concejalas que son profesoras. Tienen la película súper clara, no le van a venir a contar cuentos a ellas. Yo soy dirigente, todavía me reconozco dirigente hace 15 años. Sé la realidad, mis hijos estudian en los establecimientos públicos de la comuna de Santiago. Sí, pero tú no eres profesora, tú eres casi abogada, ¿no? Casi, pucha que cuesta llegar. Bueno, pero profe no eres, pero conoces la realidad. Sí. Exacto, entonces, bueno, yo creo que va un poco por ahí, Rodrigo, el que entre comunidades y entre pares se entienden y están mucho más arraigados a las realidades que la clase política. Y uno también le demanda más inteligencia a la clase política. Si yo estoy en la USACH,
en la USACH, no sé, ¿tú te imaginas cómo era el panorama? O sea, el USACH, el Partido Comunista, está al lado de la UDI, más o menos, para todo lo que había hacia acá. Sí, Y no es que llegara en esa época, no sé, Gladys Marín y provocara una manifestación gigante y todos de acuerdo, en lo absoluto. Porque lo que prepondera ya es precisamente los grupos más pequeños que no están en la cocina de la política tradicional. Entonces, cuando viene un señor que es diputado, que es senador, que jamás se ha dado una vuelta por un liceo emblemático, a decir, no, esto es cosa de comunista, el señor Tellier y su banda van y revuelven el gallinero, a mí me da risa, porque sé que eso no es verdad. Y lo que habla es de la profunda ignorancia del conocimiento en terreno que tiene esa autoridad. A mí, ¿sabes que ya últimamente como que uno empieza a tener cuero de chancho? Y me provoca como entre pena cuando veo estos comentarios. Lástima por la persona que lo está emitiendo. Y tengo que decirlo, de verdad que es una sensación de qué pena. Qué pena que vengan, te cuenten cualquier cosa y tú no tengas la capacidad siquiera de tomarte un segundo en reflexionarlo para después ver si creo o no creo. Porque son cosas tan de perogrullo. Dímelo a mí. Y por otra parte, sí, ya es experto en el tema. Y por otra parte digo, oye, pero que nos tienen valorados como PC, creen que somos y que llegamos pero a todas partes y que podemos abarcar y que somos líderes en todos lados. Cuando el PC tú te presentas como militante PC y ya es... Ah, mira, y ahí está el tiro, ¿sí, es verdad? De inmediato, para todo, hasta para tener pinche. Oye, lo pregunta la comunidad y de aquí también te voy a leer algunos comentarios, pero creo que un punto relevante. ¿No se deberían incrementar también los recursos para la salud mental? Porque la depresión, la exigencia, muchas veces también puede ser una de las causantes de los problemas que hay en el interior de los colegios. Tremendo tema y tremenda deuda del Estado con todos nosotros y todas nosotras acá en Chile, la salud mental. Salud mental y después de una pandemia, después del estallido social. ¿Qué se pedía justamente para el estallido social? Eso te iba a decir yo, ¿los estudiantes han pedido algo en ese aspecto también? Sí, y de hecho también se ha abordado. Desde el municipio les comentaba que se ha buscado incorporar en establecimientos duplas, donde hay psicólogos y trabajadores sociales, para comenzar a abordar el tema de la salud mental. Pero de vuelta a lo mismo, recursos. Obviamente esos profesionales hay que pagarlos. Hay muchos años que fueron abandonados estos liceos. Porque a mí me da la idea cuando dicen, los liceos, no sé... emblemáticos. No, pero no los liceos estos que le ponían más plata. Los liceos, los liceos bicentenarios. Mi bicentenarios. hermano trabaja en uno de ellos. Ya, pero por un lado quieren liceos bicentenarios, que yo encuentro que no es bueno. Yo creo que ¿por qué vas a ponerle más a uno que a otro? En el fondo el bicentenario es mejor que el estudiante del otro lado, no tiene por qué, es una estupidez. Estoy de acuerdo contigo. Ahora sí tiene mejores resultados porque hay más embudo en el ingreso. Eso al final es eso. Sí. Entonces, es como, claro, sí tiene mejores resultados, sí, porque tú eliges a uno y otro. Y acá en Santiago también hay liceo bicentenario, que el famoso Instituto Nacional, que mataron el Instituto Nacional. No sé qué piensas de eso, de que no lo mataron. Ahí hubo problemas, no sé cómo está ahora el Instituto Nacional después de Lo que pasa es que el Instituto Nacional, como otros liceos, como el Liceo de Aplicación, como el Liceo 1 de Niñas, como el Liceo 7 Teresa Prat, que tenía, claro, un sistema de selección que era muy selectivo. O sea, tenías que pasar como por muchas barreras para llegar a ser estudiante de esto. Claro, se ha ido flexibilizando por una cuestión de realidad también, si vuelta a lo mismo. Yo creo que todo va mutando. Efectivamente, por ejemplo, en el Instituto Nacional se hablaba mucho de que de ahí salían los presidentes de Chile. Bueno, hoy esperamos que salgan presidentes y presidentas de distintos establecimientos y no nos pongamos así un foco tremendo a uno. Sí, hoy, por ejemplo, yo puedo decir con mucho orgullo que la ministra de la Mujer, la diputada Carol Cariola y yo somos egresadas del Liceo Tajamar de Providencia. Mira tú, las 3 del liceo municipalizado. Es verdad. ¿Perdón? ¿Qué nos dijo la...? No te escuché bien. Repítenos la introducción. Ah, ya, mira, tenemos por Zoom un apoderado del liceo de aplicación y mientras se conecta, te voy a leer comentarios. Paula Francisca Jara a través del YouTube. Me preocupa la falta de actualización de parte de las autoridades. Todo eso ya lo leí. Ah, ya. ¿A dónde quedaste para no seguir leyendo? Todos los leí. ¿Hasta Twitter también? Sí. Ah, no. Sí. Perfecto. Ya. Danos el nombre, señorita productora. ¿Cómo se llama el invitado? Claudio, ¿cómo estás tú? Un abrazo gigante, saludos, te mandamos desde todo en el estudio y nos encantaría conocer tu testimonio ya que estamos acá con la concejala Virginia Palma. Buena tarde, buen día todavía. Hola, buenos días. Claudio por acá, saludos a los 3 que están ahí en el programa que lo estaba escuchando. ¿Cómo estás? Cuéntanos tu opinión nada más.
Bien, bien. Mira, lo que pasa es que yo estuve un poco, bueno, comencé a escuchar el programa desde el comienzo y creo que hay hartas cosas que en el fondo se han transmitido y se han dicho que nosotros como apoderados y principalmente yo igual no estoy como de acuerdo de la forma que se están planteando y tampoco significa que seamos pro de una ley o en contra de una ley X. Y un poco eso es lo que me gustaría poder abordar con ustedes y poder dar nuestra mirada como papá, que somos los papás de los niños que quieren tener clase y no pueden tener clase. Y no hay nadie que defienda los derechos de esos alumnos que sí quieren estudiar. Te entiendo. ¿Y por qué crees que ocurre? ¿Por qué llegamos a este punto, de acuerdo a tu punto de vista y experiencia? Mira, respecto al tema del aula segura, quiero dar mi opinión al respecto. Si bien puede ser no una buena ley o no una mala ley, lamentablemente, como estamos en un Estado de Derecho, las cosas tienen que aplicarse como están, o presentar un documento de derogación, o presentar un nuevo proyecto de ley que modifique el que está, ¿verdad? Pero no podemos quedar como en tierra de nadie. Yo entiendo la posición que tiene la concejala, entiendo la opinión también del señor Stingo y la tuya igual, pero creo que es súper relevante poder entender nuestra mirada. Yo he estado tratando de dar una lucha súper fuerte respecto a esto y quiero ser muy claro que no tiene que ver con un tema de criminalizar a los alumnos. De hecho, creo que me he empecinado como comunicador de dar a conocer que el 85% prácticamente de la comunidad estudiantil del Liceo de Aplicación sí quiere tener clase y es tan solo un grupo menor el que no permite esta situación. Nosotros de verdad hemos tratado como de comprender el problema de fondo porque consideramos que todo lo que está en el petitorio de los alumnos que se expresa a través de un documento es cierto, es real, tema de infraestructura. Y el problema que ocurre con esto, Rodrigo, es que la mirada que se le tiene que dar, más que un tema como de gobernabilidad en cuanto a un tema político o a un tema de gobierno, creemos y tenemos la convicción de que la educación tiene que ser manejada con políticas de Estado, tal cual como se maneja la salud. Que da lo mismo el gobierno que esté de turno, da lo mismo el poder político que tenga el gobierno de turno, la educación debe tener una misma línea. Porque no podemos, imagínate que la salud fuera por un tema político de gobierno y no de Estado. Estaríamos cada 4 años para allá, estaríamos 4 años para acá, y no podemos hacer eso, menos con la educación que es nuestro futuro, son nuestros hijos. Yo lo digo desde adentro, o sea, tenemos alumnos y hay niños que no participan en las movilizaciones, ¿verdad? Porque tienen quizás otra mirada, porque tienen otra vía de lucha, y tienen que tomar clase, Rodrigo, con su mochila en la espalda, con un cuaderno como el que tengo yo en este minuto aquí en mi mano, con un lápiz encima porque en cualquier momento tienen que salir corriendo porque entran encapuchados, ponen las botellas con benzina encima del escritorio del profesor, los obligan a salir y se acabó la clase. Entonces, cuando ocurren esas cosas, nos damos cuenta de que esos alumnos no están pensando en los niños que viajan desde Lampa, los niños que viajan desde Peñaflor, que viajan desde Buin, que llegan al colegio a las 7:55, a las 9 se van y no pudieron almorzar. ¿Y cómo sabemos nosotros que hay niños que están vulnerables y que quizás la comida del colegio es la única comida que pueden lograr tener? Entonces, cuando nosotros apelamos a la ley de aula segura, yo he tratado de que las autoridades, por ejemplo, que están en contra de esta aplicación, nos digan a nosotros por qué están en contra de esta aplicación, pero sacando esa mirada política, sacando esa mirada de derecha, esa mirada de izquierda. Por ejemplo, tenemos nosotros el caso más específico hoy día y más reciente de un alumno que fue intentado, o sea, que fue golpeado y se le intentó tirar desde el segundo piso del liceo de aplicación. Y ahí es cuando yo me contrapongo un poco con el punto de la alcaldesa, cuando se dice lo mismo que dice la concejala, de que, por ejemplo, me llama mucho la atención cuando la alcaldesa sale en la prensa hablando respecto a que es muy importante el apoyo de la PDI, es muy importante el apoyo de la Policía de Investigaciones para desbaratar todas las bandas que tienen que ver con el crimen organizado en Santiago, que no desconozco que ese punto de prensa puede ser muy importante, por cierto. Pero tampoco hay que desconocer que hay cosas que se pasan por alto. Cuando ocurrió este evento de que golpearon al niño en el establecimiento, por orden de la Fiscalía, porque obviamente como fue un delito, la mamá puso la denuncia como corresponde para seguir el procedimiento legal, don Daniel debe conocer al respecto, en su calidad, ¿verdad? Y el fiscal instruyó a la Policía de Investigaciones a que se apersonara el día lunes en el liceo de aplicación para comenzar a tomar declaraciones respecto a los adultos que hayan presenciado los hechos, obviamente porque los menores tienen que estar acompañados por sus papás, lógico, ¿verdad? Y aunque ustedes no lo crean, y no sé si la concejala no estaba obviamente ese día y ninguno de ustedes presente, los encapuchados
que tiran bombas molotov en el liceo de aplicación desde adentro hacia afuera, nos atacaron a nosotros. La PDI se retiró mojada porque estaban en una oficina con la directora del establecimiento, Paola Santos, que es la que llegó ahora después de que habían despedido al rector anterior, y la PDI se retiró toda mojada, porque los niños se encapucharon, armaron bombas de agua, se vieron el... Mira, cuando uno mira el espíritu de las cosas, y esto es muy importante como lo dice don Daniel Stingo cuando se habla por el espíritu que se crea una ley, o una situación X, cuando tenemos un grupo de niños que se encapucharon, otro grupo de niños que llenaron las bombas de agua, y otros niños grabando el ataque que se está haciendo, es porque se concertaron para hacer eso. El espíritu no era hacernos parte de su juego de agua, el espíritu era atacarnos. Y el inspector con la comisario de la PDI que estaban en esa conversación, en esa reunión, ellos dijeron que como estaban siendo atacados, ellos podían haber pedido refuerzo en ese momento. Pero se comunicaron con el fiscal le dio la instrucción que mejor se retiraran del establecimiento para calmar los ánimos y que esto no pasara a mayores. Entonces mi pregunta es, ¿dónde está la sostenedora del colegio, la directora del colegio, que tomaron acciones legales por haber atacado a la autoridad? Sí, imagínate que la secretaria de la directora quedó toda mojada también. Y esto fue adentro de una oficina, porque empujaron, abrieron la puerta, no puedo decir que la rompieron, pero abrieron la puerta donde estaban reunidos en una conversación la Policía de Investigaciones con la dirección del establecimiento, y los encapuchados entraron a ese lugar y los empujaron a todos. Entonces, cuando comenzamos a ver ese tipo de violencia, uno se pregunta, bueno, ¿qué tiene de malo la ley de aula segura? Si lo único que hoy día faculta y nos protege a todos como comunidad, ojo, esto no es contra los violentistas, esto es contra quien comete actos de violencia adentro del liceo, tanto entre profesores, entre alumnos, entre apoderados, entre profesores y viceversa, el cruce que se puede realizar, ¿verdad?, en el respecto. Y lo que hace esto es que mientras dura la investigación, el alumno o el involucrado en este caso, el apoderado, el profesor, es sacado de sus funciones por el plazo que establece la ley, y la ley dice que en ese periodo debe aplicarse el reglamento de convivencia escolar. Le entrega como normativas, solo que faculta al director para poder tomar esas acciones, ¿o no? Lo que el reglamento interno no lo hace. Te entiendo. Mira, Claudio, te agradecemos tu punto de vista y todas las preguntas claro, te las comenzamos a responder de inmediato, así que muchas gracias por comunicarte con nosotros. Y parto, bueno, que estén por muy favor. bien y saludo a todos ahí. Por supuesto, Hasta luego. Claudio, muchas gracias. Y saludo a tu hijo también que está ahí en el Liceo de Aplicación estudiando. Ya. Okay, muchas gracias. Vamos con la primera, que es la fundamental, creo yo. ¿Por qué para ti es mala la ley aula segura con pera de manzana? Para mí, primero que todo, porque veo que esa norma no contiene ningún plan de contención y de tratar el tema de trasfondo que es la violencia. No es normal que tengamos estudiantes violentos, así de simple, ni estudiantes, ni niños, ni adolescentes, ni nada violento. No lo contempla, no lo considera. No considera, por ejemplo, que se establezcan recursos para efectivamente tratar la salud mental, hacer evaluaciones de ese tipo, talleres, apoyo psicológico, etcétera. Ley Aula Segura es única y exclusivamente una norma que permite represión. Ahora, por otra parte, ya sabemos, yo la encuentro un tanto innecesaria, o bueno, si lo vemos desde otro punto de vista, la efectividad que tiene es solo eso, permitir una represión en la cual quedan totalmente resguardados directores que permitan este tipo de acontecimientos, como fue, por ejemplo, en el Liceo 7 Teresa Prats, cuando la directora llama a carabineros, deja que ingresen y que baleen a niñas dentro del establecimiento. Eso es aula segura para mí. Si esa norma tuviese un ítem mínimo que estableciera que se van a entregar recursos para tratar el fondo de esto y ayudar a las y los estudiantes, yo no diría nada de aula segura, excepto que existen los reglamentos internos de cada establecimiento que ya faculta a los directores y directoras de los establecimientos para que efectivamente procedan con ciertas sanciones a estudiantes que cometan este tipo de irregularidades. Y lo otro, para resumir un poquito lo que decía Claudio, si no este plan, ¿cuál es el segundo plan de acción? ¿Y por qué lo que decía él es que cuando hay antecedentes para iniciar un proceso no están las querellas correspondientes? Hoy en día ahí están las querellas, hoy en nuestra administración, yo podría hablar de la nuestra. Anterior no tengo antecedentes de querellas, pero las nuestras se las leí al comienzo y es más, se han interpuesto a lo que va de administración de la alcaldesa Iracy Hasler y de esta nueva administración, 8 querellas, todas admisibles y derivadas al Ministerio Público para su investigación.
O sea que no es verdad que no haya aplicado nada, entonces se ha No, presentado pero si es que querella. esa es la mayor falacia que han sacado estos diputados con un par de concejales, decir que no se está aplicando aula segura. Cuando ya tú ves que tenemos presentadas 8 querellas, otra en el Confederación Suiza y una de la Escuela República de Uruguay, ¿no se está aplicando? Sí, ¿Eso es una aplicación? Sí, yo creo que la mirada de Claudio, bueno, le agradezco a Claudio Vargas que nos haya dado su opinión, es muy interesante también tener la opinión de un apoderado, pero yo creo que hay una cuestión acá que dijo que no era político, yo creo que siempre es político, yo creo que hay una mirada política en cada accionar, ya sea de los estudiantes, de los profesores, de la municipalidad, del gobierno, etcétera. Entonces, a mí me parece que hay una mirada política en cada actuar. Y siempre ha estado la polémica de aquellos que quieren seguir estudiando versus los que quieren protestar. Eso viene desde la dictadura. Entonces, siempre ha estado la postura de uno y otro, y son respetables, pero cuando lo que se pretende... de hecho, hay muchos alumnos que se cambian de universidad porque dicen que aquí hay mucha protesta versus otra cosa. Claro. Yo creo que en ese sentido es respetable, pero los bienes superiores son lo mínimo una infraestructura, por ejemplo, básica. O sea, no podemos pensar en un liceo que no tenga la infraestructura y le aplicamos normas de suspensión o de echarlo si no tiene infraestructura básica. Ahí empieza la violencia, y esa violencia empieza la autoridad. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, aquí falta la contención. ¿Qué es primero? ¿No? No es el huevo o la gallina, es poner la carreta delante de los bueyes. O sea, si aquí tú no le das lo básico a cada uno de los que va estudiando en un liceo, no puedes pedirle que ellos estén contentos, entonces dejen de estudiar a los que quieren estudiar. Acá hay un grupo que tenía pésimos baños, hay frío, o sea, hay infraestructura básica que no estaba, la hemos dejado, la hemos olvidado durante años y dicen, no, es que mi hijo quiere estudiar. O sea, primero evaluemos qué es más importante que otra cosa. Y otra cosa más. Esto no es solamente opinión de la concejala. Iracy Hasler lo piensa, y la ministra de Interior, que, oh sorpresa, fue alcaldesa de Santiago, piensa lo mismo. La ministra de Interior, que fue alcaldesa de Santiago, ha llegado a la conclusión, y lo decía ayer en Radio Cooperativa, que la ley de aula segura no es aplicable porque no es una buena ley que vaya a mejorar la situación de los liceos emblemáticos. No va a mejorar la situación de la educación en la Municipalidad de Santiago y su liceo. Entonces, yo creo que hay que, claro, siempre va a haber intereses contrapuestos, todos legítimos, pero aquí hay que poner el fondo, y el fondo es... Primero, no podéis criminalizar a cabros que son menores de 18 que están estudiando. Segundo, la infraestructura básica antes de decir nada. Antes de decir nada, tú tienes que dársela. Si no se la das, no podéis criminalizar, no podéis hacer eso. Y tercero, sí controlar. Ya dice que hay 8 querellas presentadas por la alcaldesa Iracy Hasler. Entonces, no es que no hayan aplicado. Hay 8 querellas presentadas, y cuando tú llegaste, mencionaste cuántos chiquillos estaban detenidos en sus casas por hechos violentos en los distintos liceos. ¿Cuántos son? Acciones hay. Tenemos 11 del Confederación, 6 del INBA, 1 del Liceo de Aplicación y 1 del Instituto Nacional. Todos están con arresto y con procesos de investigación, pasados todos al 7º juzgado de garantía. Son antecedentes que se pueden, por supuesto, ahí indagar si alguien duda de ello. Bueno, concejala, hemos estado 46 minutos con este tema, tenemos que seguir con el programa, pero le agradecemos su visita y ojalá que venga pronto. Hoy les agradezco a ustedes, además de pasarlo muy bien, pudimos informar, así que qué mejor. Claro, le dio una perspectiva también de otra visión también. A los apoderados, en este caso, que es muy importante tener las perspectivas y las visiones de todos. Por supuesto que sí. Muchas gracias. Que esté bien. Chao, chao. Ahí estaba entonces.